noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy con programa XXL os explicamos, vamos a tener hasta 3 invitados hoy en el programa, 2 en nuestra tertulia y dentro de unos 40-45 minutos va a estar con nosotros aquí el entrenador de HL Alicante, Pedro Rivero, para hacer repaso de la temporada que está por llegar y también recordar los buenos recuerdos que nos dejó el año pasado con ese ascenso de Le Plata a Le Oro. Además, hace aproximadamente un año ya le hacíamos una entrevista aquí y estaba muy bien que repitiese. Como os decimos, eso va a ser después de la tertulia, porque el Hércules nos deja siempre muchas cosas de las que hablar. Me preguntaba en el informativo, lo habéis visto, Carlos Espí, si el Hércules estaba tan inestable como el tiempo en Alicante, y es que el Hércules, bueno, siempre está inestable. Óscar Manteca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, editor. Su estado normal es inestable, ¿no? Oye, ¿ves el sol en el Hércules a corto plazo o sigues viendo nubes y claros? No, nubes y claros como poco y, bueno, todo depende. De todas formas, en Alicante somos muy resultadistas. Si el domingo hay un buen resultado, yo estoy seguro de que se acaba la polémica. Pero bueno. Y si llueve, Javi Rubio, buenas noches. Paraguas. Nunca llueve a gusto de todos. No, y aquí lo de a gusto de todos más que nunca porque hay muchísimas opiniones diversas, pero como dices, si el Hércules gana el domingo, pues el lunes saldrá el sol. Y si no, pues la inestabilidad de esta semana pasada de la tormenta y la gota fría, pues puede volver a pasar por encima del Rico Pérez. Estamos en nueva temporada, pero hay cosas que no cambian. Os voy a pedir el titular de la previa del partido del Hércules frente al Villarreal. Ojo, partido de etiqueta de lo mejor que se puede ver en este grupo. Sí, yo creo que es magnífica puesta en escena, en el sentido de encuentros como local, ¿no? Porque te enfrentas prácticamente a uno de los 2-3 mejores equipos del grupo, a priori. Aunque es bueno cogerlo ahora, porque al principio de temporada vamos a fallar, pero vamos, pues magnífica puesta de escena, ¿no? Javi Rubio. Sí, yo creo que no hay mejor estreno para el Rico Pérez que el Villarreal B, porque al final es un equipo con el que te lo vas a jugar a final de temporada, un equipo que va a estar arriba, que juega bien, y los equipos que le gustan al Hércules, el año pasado se le dieron bien a esos equipos, al final los equipos de la parte baja parece que cuesta, ¿no?, a veces entrar porque quizá motiva menos jugar contra un rival de menor entidad, pero un Villarreal B que va a dar mucha guerra durante temporada, creo que es un muy buen partido para empezar la temporada en el Rico Pérez. ¿Ganar o ruido? Bueno, el ruido yo creo que ya... el ruido es permanente prácticamente, es la banda sonora del Hércules 2019-2020, parece que también va a ser el ruido. Entonces yo creo que los resultados en sí no van a contribuir a apagar ese ruido, a cambiar esa banda sonora, pero sí que es cierto que serenará mucho los ánimos en algunas personas. También es cierto que si el Hércules gana 2-0, 3-0, 1-0, seguro que habrá alguien que le encuentre pegas también, como es lógico, porque perfecto no se puede hacer, y en el Hércules, bueno, pues es un equipo de segunda división. Y el Hércules no es la Holanda del 74. Claro. No, y yo creo que hay que ganar. Da igual el resultado, creo que ganar, generar una buena confianza, generar buena dinámica y empezar a construir lo que tiene que ser el Hércules desde la victoria, porque al final el otro día, sin hacer un gran partido, pero tampoco un mal partido, al final te puedes llevar ese 0-1 si cierras bien el resultado y sería una buena manera de empezar, pero con el 1-1 parece que las dudas, ¿no?, pueden empezar a aparecer con más facilidad si no se gana el Villarreal B, que yo creo que el Hércules tiene todo lo necesario para poder ganar ese partido, hacer un buen partido, ganar y a partir de ahí empezar a trabajar con tranquilidad. Antes de empezar a analizar con calma determinadas cosas que ha dicho hoy Lluís Planagumà y de las que hay que hablar, ¿habéis escuchado o leído algo de la rueda de prensa, algo que os haya llamado especialmente, yo sé que tú sí, Manteca, algo que os haya llamado especialmente la atención? La ubicuidad, ya sabes que estoy muy... Tú puedes estar en el Martínez Valero y en el Rico Pérez al mismo tiempo, todos lo sabemos. Bueno, no todos. El técnico lo que ha dejado claro, dando un mensaje fundamental, que es el de la efectividad, pero bueno, está siendo una constante, yo creo, desde su llegada, pero en especial en esta pretemporada, el tema de incidir mucho en el acierto de los delanteros y de que no se les va a esperar. Jonah parece que tendrá su oportunidad de inicio, es lógico porque Benja no está todavía en condiciones, no ha hecho prácticamente pretemporada. Bueno, pues el acierto de Jonah y la continuidad de Jonah en la titularidad en el equipo, en el once inicial, va a depender sin duda de su acierto de cara a gol, pero es que el Hércules, el acierto de cara a gol, pues determina que ganes, empates o pierdas. El otro día se tuvo muy pocas ocasiones, pero se logró marcar. ¿Quién marca? Marca Benja, nada más salir, no a los 10 minutos, que se le nota falta de rodaje, pero que en la primera que tiene buena la mete para adentro, ¿no? Y además un buen cabezazo. Entonces, bueno, la otra ocasión que había tenido el Hércules prácticamente había sido la de Jonah, que la saca muy bien el portero. Quiero decirte que, bueno, el acierto resulta determinante en el fútbol y por eso pues incide en ese aspecto. Yo creo que sigue la línea continuista sobre todo de esta pretemporada Planagumà en su mensaje, hablando en cierto modo, o no mencionándolo, pero sí refiriéndose a un futbolista con el que no contaba, no cuenta, no lo quiere, pero no tiene más remedio que ponerlo porque no tiene otro 9.
Me hablas de delanteros y yo pensaba que me ibas a hablar de jerarquías. Luego desvelamos más, Javi Rubio. No, a mí también lo que decía Ojalá, me llama la atención también el mensaje para Jona, ¿no? Que va a tener otra oportunidad, no sé cuántas oportunidades más le van a quedar, porque Benja parece que si no recae poco a poco irá cogiendo ese ritmo y dentro de poco saldrá con la titularidad, porque lo visto el otro día es que el Hércules no tenía gol durante la pretemporada y salió Benja y en cuanto se adaptó un poquito al campo, que también es difícil adaptarte al campo sin haber hecho pretemporada, sales y metes gol en una ocasión que tampoco era una ocasión clarísima, porque al final el remate es un remate que se genera él, ¿no? Remata también desde una posición lejana y marca el gol. Y yo creo que es curioso, ¿no? Las declaraciones de Planagumá en el postpartido el otro día, en las que sin hablar de Jona deslizaba que no había tenido acierto, claro, sin mencionarle, y hoy que Jona va a tener esa oportunidad, que necesita confianza, necesita un gol para coger confianza. Yo creo que sabe que se va a quedar, sabe que es un delantero que si consiguen recuperar su nivel, aunque ahora mismo parece un poco difícil o muy difícil, pues puede ser importante. Como entonces sigas poniendo, se acaba siendo imposible, Javier no, Rubio. pero yo creo que tiene que darle todo lo que pueda, teniendo en cuenta encima la lesión de Benja, la lesión de Carlos, no le queda otra que darle ese voto de confianza a Jona, pese a que no quería contar con él esta temporada, porque bueno, aquí posibles también hemos visto que luego sí que son posibles. Enseguida vamos a ir con lo que ha dicho Planagumá de ambos delanteros, pero antes, ¿tenéis la sensación, porque yo últimamente tengo la sensación de que el año pasado Planagumá hizo mucho de escudo cuando hubo mal rendimiento de jugadores, cuando hubo cosas en el club que no se hicieron bien, cuando hubo situaciones un poco extrañas, él absorbió todo eso y este año da la sensación de que ha dicho, sí, cada uno que aguante su vela, cada uno que asuma sus responsabilidades, que la mía es esta y me van a juzgar por esto y es por lo que me tienen que juzgar y además sabe cómo está la situación y no va a admitir más peso del que le corresponde. No sé si tienes esa sensación. No la tengo la certeza. En muchos momentos esa pretemporada ha dejado claro en sus comparecencias que bueno, esto es de este departamento, los que marcan, los que tienen las exigencias, yo no voy a esperar a los delanteros. Es decir, ha dejado claro algo que en el curso pasado, por ejemplo, no hacía. ¿Por qué? Bueno, pues se cargaba él a la espalda un poco ese conjunto de responsabilidad. El mérito probablemente, si se hubiera ascendido, no hubiera sido solo para Planagumá, hubiera sido un gran protagonista, pero los jugadores hubieran capitalizado la mayor parte del habría quien mismo. diría si ha subido a pesar de Claro, Planagumá, exactamente. con un razonamiento. Sin embargo, como no se ha conocemos. ascendido, pues se ha focalizado en él evidentemente y ahora lo que hace es un poco dejar claro que bueno, bien, mis competencias son las que son, sus competencias son las que son y los jugadores son los que deben de marcar los goles, lo cual no quiere decir que él no quede liberado de responsabilidad si el equipo no funciona, evidentemente, pero claro, la falta de gol, la falta de acierto delante de la portería, pues ya no depende tanto del entrenador como del delantero. Y eso es algo que vimos contra la Ponferradina aquí en el RQPRC, mismas ocasiones, 1-3, y eso es impepinable. Al final, cuando hablas de falta de acierto, el problema de los jugadores, cuando hablas de falta de ocasiones o oportunidades, quizá ahí ya entran en el juego más factores, el plan de juego, la idea del entrenador, pero yo creo que el Hércules en la mayoría de los partidos genera ocasiones suficientes como para marcar y para ganar los partidos. Yo creo que el año pasado lo vimos, pasada jornada tampoco generó muchísimas ocasiones, pero sí que es verdad que con un poquito de acierto y acierto atrás, porque al final pierdes los 2 puntos esos de la victoria por un fallo en cadena, pues todos esos aciertos son de los jugadores, ¿no? Yo creo que sí que Planagumá, en el sentido con Jona también es un poco eso, ¿no? Porque el año pasado había un poquito de que porque no juega, pero al final tampoco se pronunciaba, no, porque también Jona, Benja y Carlos estaban jugando bien y ahí estaban, ¿no? Pero este año sí que ha incidido más en el otro día en la rueda de prensa es que no llega, no hemos rematado, no hemos tenido acierto, pero con Benja sí, ¿no? Yo creo que este año en ese sentido sí que está poniendo más el foco en los jugadores, sobre todo en cuanto a eso de acierto, ¿no? Porque si el Hércules sale y genera una ocasión por partido durante 2 meses, pues está claro que falla algo más. Pero yo creo que al final generas ocasiones y lo que te falta es el acierto. En el caso de Jona, concretamente, Planagumá, entre comillas, se come un buen marrón y se lo traga durante la segunda mitad del curso pasado. Eso es así. Y ya se le ha preguntado y él salió y capeó, toreó muy bien y demás, pero bueno, ya la paciencia llega a un punto ya que yo estoy seguro de que él, bueno, pues en el momento que tiene constancia de que no va a seguir Jona, pues dice, bueno, pues tengo que echar mano de él o intentar reintegrarlo, pero además encima es que lo necesito porque no tengo delantero. Si hubiera tenido a Benja, hubiera jugado a Benja seguro la pretemporada y Jona sería un suplente sí o sí, suplente de lujo porque tiene un contratazo, pero la realidad es que el año pasado Jona no se hace acreedor de jugar y se acabó. Entonces, bueno, ¿nos hubiera gustado verlo jugar? Hombre, a mí en el periodo, desde luego, yo creo que había el chaval hay una evolución a mejor, a peor y a mejor, que creo que a lo mejor debía haber sido premiada de otra manera, en el sentido de que hubiera tenido más minutos. Pero sí que es cierto, la realidad es que durante gran parte de la segunda vuelta, y aquí lo hemos contado, no lo hemos contado expresamente porque no quisimos, pero
Durante la temporada pasada dijimos más de una ocasión, el vestuario pues están manejando algunas cosas con bastante acierto, como se manejaban con bastante acierto y todos íbamos un poco pues pensando que esto iba a resultar y se iba a poder ascender o que era el mejor camino, pues bueno, miramos para otro lado, pero la realidad es que se comió un buen marrón con Jona en el sentido de que el jugador pues, nos estaba haciendo acreedor de tener minutos y ya está. Y yo entiendo que eso a lo mejor ahora le puede molestar al entrenador, ¿por qué? Porque evidentemente, claro, todo eso que se tragó él y que se aguantó él, pues ahora, claro, de aquello viene un poco de la resaca del no ascenso, se reprocha, entre otras cosas, el que no juega a Jona, y a lo mejor en aquel momento, si lo hubiera sido claro, hubiera dicho, mire, yo no lo veo para jugar. Hay jugadores que están mejor, pero hay jugadores que están mejor y él no, por esta razón, por aquella, por la de más allá. Tenía esas razones, pero no las quiso hacer públicas, claro, ahora pues un poco ya ha marcado el territorio y ha dicho, oigan, yo no me como marrones, yo los míos. Hoy ha sido un día especialmente prolífico en cuanto a los mensajes de Lluís Pernagumà, o al menos esa sensación tengo yo después de haber escuchado la rueda de prensa y haber estado allí, la rueda de prensa del míster. Feliz día del mensaje, empezaba con uno para Benja y para Jona. Pues Benja tenim el problema de la pretemporada, no? Que no ha fet res i tot just ha fet una setmana i mitja d'entrenaments. Jo crec que hem d'anar amb compte, de no forçar, de no generar una altra lesió que li provoque estar temps parat i hem de tenir aquesta calma que es necessita en aquests moments, no? Jo tinc plena confiança en tots els jugadors que tenim i els 11 que utilitzarem seran els millors per guanyar el partit. Concienciado de que él es el primero que tiene más ganas que nadie de poder hacer ese gol, ¿no? que abra, que sabemos que los delanteros muchas situaciones a nivel psicológico lo necesitan y de menos a más. Evidentemente la semana cuando empieza la gente que ha jugado más minutos pues le cuesta un poco más arrancar, pero ha hecho una muy buena semana de entrenamientos. Durante el partido hizo situaciones buenas en las que llegó al área, en las que tuvo continuidad, en otras no, pero como el resto de futbolistas, ¿no? Entonces necesitamos que recupere su mejor versión porque necesitamos al mejor Jona. Yo saco dos cosas claras y ahora vamos a preguntar de todo esto. Una, Benja no está para empezar por si acaso y con Jona está utilizando quizás el palo y la zanahoria. A ver, si tiene que echar mano de él y va a jugar de inicio porque tiene que jugar de inicio con Jona, porque con Benja no puede contar, porque ya digo, es que no ha hecho pretemporada. Bueno, pues yo creo que es lógico, ¿no? Evidentemente tampoco es plan de ponerle un listón demasiado alto, excesivamente alto, que él no pueda superar. Pero también es cierto que es importante dejar claro que les exige, que le exige al delantero y que él tiene una responsabilidad del gol, que no es exclusiva, por cierto, del 9, del delantero, aunque es el más llamado a marcar. Pero bueno, a mí me parece muy claro, no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ha venido deslizando expresamente más de una ocasión esta pretemporada. Aquí no vamos a esperar a nadie, esto es cuestión de marcar más goles y si hay ocasiones hay que aprovecharlas, la eficacia es fundamental. ¿Por qué no juega Benja? Pues lo deja claro, pues porque no está para jugar 90 minutos, porque tiene un problema, venía de un problema muscular agravado en gran medida por el mal estado del estadio de atletismo. Se ha perdido prácticamente toda la pretemporada, no ha hecho pretemporada y a lo mejor es un poco arriesgado forzar con él. Por eso no va a jugar, me imagino que salvo que la cosa vaya torcida y en la segunda mitad tenga que enderezarla a alguien. Y entonces pues el más indicado es Benja. Ni siquiera 45 minutos. Que quizás con el calentamiento sería más fácil que no recayera. Sí, pero al final yo creo que Pernagumà ha dicho que no iba a esperar a nadie, pero yo creo que por Benja, si tiene que esperar, va a esperar, porque claro, al final no ha hecho pretemporada, pero te arriesgas a que una lesión pues te le deje fuera una recaída. Con el no esperar a nadie, yo creo que se refiere al hecho de si tú no marcas no te va a dar muchas oportunidades. No, sí, bueno, yo creo que en ese sentido es eso y al final Jona tiene una otra oportunidad. Está claro que le quedan pocas, porque en cuanto Benja y Carlos estén disponibles para jugar y Alejandro Alfaro esté disponible para jugar, va a ser una de las últimas opciones para Pernagumà, porque hasta ahora está claro que es así. Pero tiene otra oportunidad para intentar revertir eso, ¿no? Si el domingo sale y hace un buen partido, a lo mejor no haciendo gol, pero si el Hércules gana y él hace un buen partido y genera cosas para el equipo, que no sean solo un gol, pero que genera cosas de verdad y le ves que está cerca, ¿no? De ser el jugador que fichó el Hércules y que deslumbró con el Cádiz en segunda marcando muchos goles, pues oye, al final te da como que le has podido medio recuperar, ¿no? Pero si vuelve a hacer un partido que acabe el partido y veas que ha sido un jugador un poco más intrascendente, que tampoco ha tenido mucha incidencia en el juego,
pues se le van quedando sin opciones, porque Benja igual para esta semana para jugar no, pero para el siguiente partido puede que sí. Entonces yo creo que al final el siguiente partido también es un campo que le puede venir bien, ¿no? Porque no es un campo como el del Prat, que es un campo que le puede venir bien contra el Atlético Levante. Entonces yo creo que si Jona se quiere enganchar al tren del Hércules y jugar, creo que es una de sus últimas oportunidades la de este domingo. Esta no es una final para el Hércules, pero puede ser una final para Jona. Para Jona sí, en gran medida también para Plan Gumar desde el punto de vista del público. ¿Por qué? Porque el público, sin duda, los más ruidosos, furiosos, siempre los más... Aunque no sean mayoría. No son mayoría, pero son una minoría significativa y desde luego que cargará contra él todo ese reproche que le guardan por no haber ascendido. Entonces, Jona tiene una oportunidad más, probablemente no se la merece en el sentido de que no se ha hecho acreedor de ella, porque la realidad es esa, juega por descarte prácticamente, porque realmente los demás no pueden, no tienes otro 9 disponible o no está en condiciones. Pero bueno, lo que tiene que hacer es intentar aprovecharla. Yo cuando comenta Javi, tiene que estar cerca, está cerca. Si marcan otros está bien que esté cerca del gol y tampoco... Pero claro, cuando no marcan los demás, no tienen esa aportación de segunda línea o de los jugadores de banda y demás, no hay gol. El Hércules no marca, no llega al gol por otros jugadores, no hay otros protagonistas de cara al gol y tú estás cerca, tampoco creo que sea para Jona y para el Hércules, tampoco creo que sea digno de destacar. Es decir, creo que ahí es cierto que la responsabilidad del gol no es de todos, pero el más llamado a marcar tiene que ser ese 9. Es que no. ¿Tenéis fe en la recuperación de Jona para la causa? La pregunta es fácil. O sea, fácil, es clara. Fácil ya no lo sé. Los delanteros se recuperan con gol si él anota. Sus compañeros durante todo el verano lo vienen diciendo, bueno, esto es una cuestión de racha, los delanteros tienen rachas. La realidad es que la de Jona dura mucho, muchísimo. También es cierto que el año pasado en Alicante o en Lugo, por ejemplo, no tuvo muchos minutos, porque es que no los tuvo. La realidad es esa. Los tuvo cuando peor estaba físicamente, que fue al principio. Al principio, cuando llega, luego, entonces... Es cierto que ahí, y en el estilo del juego que marcaba, que tenía, o que pone en liza el Hércules, o que desplegaba el Hércules, tampoco le era a lo mejor muy favorable a que en pocos minutos tuviera las ocasiones, pero tuvo alguna ocasión muy clara que no. El Díaz Baleares, por ejemplo, tiene una muy clara que no acierta, pero en fin, la realidad es que no tuvo muchos minutos, pero los delanteros viven del gol, y viven del gol y de las rachas de cara a gol, del acierto de cara a gol. La de él dura un montón, ya te digo, no trasciende no al Hércules, trasciende al Lugo y llega a Córdoba. En noviembre hará 2 años sin claro, gol. entonces en partido oficial. Entonces, Yo, con Jona, cada vez hay menos fe en que se pueda recuperar, pero al final el fútbol necesitas a lo mejor la más difícil, que un balón de rebote o algo, que para que vaya dentro y puede que la cosa cambie. Sí que es verdad que yo el año pasado, la última parte de temporada, cuando decía Ojalá que está mejor para jugar, iba a haber algún entrenamiento y decías, es que este jugador está fino, le ves que está fino, que cara a puerta... Y está fino, le falta confianza de cara al gol incluso en los entrenamientos, porque ahora se le está notando, pero está muy fino. Sí, yo físicamente está bien. Yo le veía y lo hablábamos a veces, ¿no? Parece que podría jugar, ¿no? No desentonaría porque se le ve fino, pero al final, después de esta pretemporada en la que en los entrenamientos le ves también físicamente, es un jugador que está mucho más fino que como le vimos al principio cuando llegó, que está fino, que se mueve, que corre, que presiona, pero le sigue faltando ese punto de confianza que es evidentemente cuando tú sales al campo y sales en la cabeza, soy un delantero que he marcado muchos goles y que llevo 2 años sin marcar gol, pues al final eso te pesa, ¿no? Y ver la portería pues muy muy pequeña. La falta de confianza del entrenador, demostrada y sabida, ahonda en ese peso que lleva sobre sus hombros Jona. Hombre, para el delantero es una carga, para cualquier futbolista, el que el entrenador no cuente contigo, el saberse que estaba en la lista de transferibles, de prescindibles, y que al final no ha salido por razones de índole económica, pues evidentemente eso no tiene que resultar positivo, pero bueno, ellos también son profesionales. Sí que es cierto que cuando sales al campo, la presión un poco de no he marcado gol en 2 años, pues la tienes que notar, y si tienes una ocasión y la echas afuera, pues ya tiene que afectar. Jona está muy bien físicamente, vamos, los que lo ven con más continuidad lo ven muy fino, y empezó a entrenar esta pretemporada incluso antes que sus compañeros, ya venía rodado un poco cuando empezó la pretemporada. Yo lo que le veo siempre es que empieza muy bien, muy efervescente, muy participativo y demás, pero con el paso de los minutos se va apagando y deja de aparecer en la jugada. Yo, la verdad que los amistosos que le hemos visto, desconozco si la culpa es solo de él, es también
relacionada con el juego, porque el otro día, por ejemplo, en el Prat hay 20-25 minutos donde el Hércules presiona muy arriba, tiene la pelota, pero luego sí que es cierto que se apaga un poco también, está la jugada aquella de las manos, a partir de ahí la cosa fue la lesión de Felipe Alfonso, a partir del minuto 30 la cosa, como que no voy a decir que el Hércules da un paso atrás, pero sí que es cierto que se apaga un poco. Entró un equilibrio un poco del partido que no tenía, que se veía el Hércules un punto por delante. Creo que a lo mejor también es cosa del equipo, pero sí que me parece que la puesta en escena siempre es buena, pero sin embargo tiene una mecha muy corta, se pierde muy rápido. El otro día me decía alguien del mundo del fútbol, ¿cómo está entrenando este chico esta semana? Sí, al final es que en los entrenamientos, al final luego dices, se entrena o se juega como se entrena, ¿no? Y yo creo que... Luego para gustos, ¿eh? A uno le puede parecer que entrena muy bien y a otro muy mal. Claro, eso pero luego... yo también esta pretemporada la he visto poco entrenar, eso sí que es verdad, pero lo que le vi en la última parte de la temporada y parece que sigue en esa misma línea es que entrenaba muy bien, que estaba bien, que participaba en los partidillos y hacía buenos goles, pero que luego a la hora de salir yo creo que se juntan muchos factores en el campo, que al final es donde de verdad te van a pasar nota, te van a pasar revisión, le cuesta. Yo creo que lo de que si el entrenador no confía en ti, eso también tiene que te importa, porque al final si es el que te va a poner, el que te va a dejar de poner, que no confíe nada en ti y que tenga esa relación, yo creo que te tiene que afectar, aunque lo cierto es que Jonas es un jugador ya veterano, que yo creo que se habrá visto de muchos colores, y cuando llegó aquí, no sé, yo creo que fue él que dijo en declaraciones que había jugado en mucho barro, ¿no? Que había jugado en barro también, que no le pasaba nada, igual que Alejandro Alfaro, que decía un poco lo mismo, ¿no? O sea, que yo creo que tampoco le tiene que pesar tanto eso, ¿no? Yo creo que si hace un buen trabajo a nivel individual y se ve recompensado con esa ocasión, ¿no? Decías el día del Baleares, una mano a mano, claro, que tiró al palo, también la tiene un poco quizá de falta de suerte, ¿no? Porque la Ponferradina también remata de cabeza un muy buen balón que va al palo, entonces todo eso también encima se le va poniendo todo en contra, ¿no? Además de que a nivel de confianza está mal, es que luego también le falta esa pizca de suerte, que hay jugadores que están en un momento... Que va al mar y no encuentra agua. Hay jugadores que están en un momento tan bueno que chutan y hay dos rebotes en el área y va para adentro, pero Jonah está todavía en todo lo contrario. Vamos a cambiar de tema enseguida, pero mirad lo que os voy a decir. Yo creo que Jonah marca este domingo. Yo tengo esa sensación de que va a llegar. El fútbol y es el mejor partido posible. Con Maná también pasó, que cuando parecía más discutido, llegó el gol de Maná. El fútbol tiene estas cosas. Lo que pasa es que esa situación y esa sensación que tú dices que tienes la hemos tenido muchas veces ya con Jonah. Yo creo que es el fin de semana. Entonces, yo soy escéptico. Lo cual no quiere decir que primero piense que pueda marcar, pero yo creo que el Hércules el domingo va a ganar. Así que si gana tiene que marcar, y si marca, pues el más llamado a marcar es el 9. Ojalá, porque al final estamos hablando de que lo vemos lejos, que creemos que ya no lo vamos a recuperar, que es tener mucha fe, eso es muy imposible, pero el fútbol pues, cualquier día cambia y la película es diferente. Que sería ideal para el Hércules 2019-2020 y para el Planagumá, por ejemplo, tener el problema de decidir entre Jonah y Benja. Esto en cuanto a los delanteros. Más mensajes de Lluís Planagumá, en este caso puramente futbolístico, de los que le gustan al técnico catalán. ¿Cómo se le puede hacer daño al Villarreal B? Hemos estado trabajando situaciones ayer sobre todo de juego exterior, situaciones de generar superioridades por dentro y llegar con ventajas. Jugamos contra un rival además el domingo que nos va a generar probablemente mucha presencia por dentro, con muchos jugadores. Ellos suelen jugar con un 1-4-4-2 inicial, con rombo, con muchos jugadores de juego interior, con gente rápida. Nosotros estamos intentando, pues eso, trabajar todas esas situaciones que haga que podamos llegar con ventaja y ya no solo que lleguemos con mucha gente dentro del área, sino que con la que lleguemos pues pueda tener posibilidades de remate, ¿no? Tengo a Manteca al lado echándose las manos a la cabeza, pero eso va a venir después. Por eso les digo que no se vayan, que eso va a venir después. No tenemos un rival fácil. El Villarreal B es probablemente de los mejores equipos que se puede encontrar, no solo en este grupo, sino en esta categoría. Hombre, es una cantera que se caracteriza por su nivel. Estamos hablando de un filial que ha peleado el ascenso hasta el último momento en las últimas temporadas. Y que ganó la semana pasada. Que ha sido un rival que ganó, por cierto, en Buñol. Bueno, miento, en Buñol no, le ganó al Atlético de Levante, el próximo Real de Hércules. Estamos hablando de un equipo de mucha calidad que probablemente sea un buen momento para cogerlo porque bueno, no puede estar muy rodado. Los filiales ya saben que son un poquito más 10, el que tiene una puesta en escena un poco regular. El año pasado rompimos, porque era una bestia negra de Hércules, y el año pasado por fin rompimos esa trayectoria, por eso el año pasado no fue un año más, fue un año especial. Bueno, pues es de confiar que continúe la racha, en este caso positiva para Hércules. Me estoy acordando del partido de la segunda vuelta, primera jugada prácticamente a los segundos nos hace un golazo.
y el Hércules supo levantar ese partido, lo levantó. Que eso el Hércules, vamos, no es que no hubiera ganado al Villarreal hasta entonces, es que no levantaba esos partidos tampoco. Con lo cual, bueno, pues es de esperar que continúe la racha. Es el mejor momento, yo creo, para recibir a un, repito, rival directo, de los más peligrosos, de los mejores del grupo, y yo junto al Nasti probablemente lo coloco como uno de los 3 que seguro va a estar en el playoff a final de temporada. Dicen que este año es todavía más vertical y que se planta en el área contraria con muchísima facilidad. Sí, al final estos rivales, como yo estoy con Oscar, prefiero cogerlos al principio porque muchos jugadores suben de las categorías inferiores, a lo mejor muchos pasan directamente del juvenil División de Honor a jugar en segunda B, y eso les puede al principio, hasta que se adaptan. Lo hemos visto que el Villarreal son unos equipos que siempre van de menos a más, ¿no? Entonces el año pasado también empezamos las primeras jornadas allí en campo del Villarreal B, que se ganó con aquel gol de Juanjo Nieto desde su campo casi. Entonces yo creo que es buen momento para cogerle. Y para mí ver jugar al Villarreal B, creo que dentro de los partidos que puedes ver en segunda B, que muchos son espesos, no aburridos, ¿no?, pero espesos, creo que ver jugar al Villarreal B siempre es un gusto, porque al final siempre juegan bien, juegan con la pelota, buscan rápido, sus partidos suelen ser con muchos goles, no es un equipo que sepas que se va a poner el autobús y a ver si viene a jugar al Rico Pérez, va a cerrarse, y como el Hércules es el Hércules, tiene que dominar, no, va a ser un partido un poco de tú a tú, y quizá también le puede venir bien eso al Hércules, ¿no? El no ser el que tenga que a lo mejor generar un peso del partido, generar todo el juego ofensivo, ¿no? Que sea un partido de poder presionar arriba, de poder ser verticales también, que quizá es lo que a lo mejor mejor se le da, ¿no? Ves el perfil de jugador con Borja, con Moja, con Jesús Alfaro, que no tienes un centro del campo súper dominador de tener la pelota, que cuando te toca hacer eso a veces le cuesta. Y ahora que todavía estás construyendo ese equipo, pues jugar a un equipo como el Villarreal B, de ser verticales, de robar, de contras, yo creo que puede ser bueno para el Hércules. Y más con las necesidades que parece tener el Hércules en este arranque de temporada, que no debería, pero que tiene. Hacer un buen inicio de temporada. El año pasado se ganó el primer partido muy ajustado, pero se gana, luego fuimos a Villarreal y ganamos también con ese gol. Quiero decirte que entonces tampoco había pero se genera una corriente muy positiva. Sería interesante ganar el domingo, más que nada por si no vas a igualar esos 6 puntos de entrada, por lo menos 4 ante un rival directo, y habiendo empatado a domicilio tienes la oportunidad en Buñol el fin de semana que viene, el sábado, de hacer un buen partido, porque es un buen campo, de la Ciudad Deportiva del Levante, ante un rival también que no es el Villarreal B precisamente, pero bueno, también está en rodaje. Yo creo que está en un buen momento el Hércules, siempre hay que ganar, claro. Hay un tercer mensaje de Planagumá, y en este quiero preguntarle sobre todo a Manteca, que sé que le gusta mucho leer entre líneas, también a Javi Rubio. El tema, las jerarquías. En cuanto a no, pues esos son, o en cuanto parecía o no parecía y tal, pues son situaciones que a nivel de club se valoran, se expresan, porque dentro de esas jerarquías pues hay un trabajo en equipo en el que se pide opinión, y a partir de ahí pues se expresa cada uno la suya. Es cierto que tenemos un buen filial, es cierto que la mayoría del bloque del filial entrena todos los días con el primer equipo, como podéis observar, porque los Sergi, Pedro, Nico, Tarí, no quiero dejarme ninguno, ¿no? Entrenan, Pablo Puig, entrenan todos los días con el primer equipo, tiene esa dinámica, estamos muy contentos con ellos porque luego bajan con el filial y son muy competitivos, contentos de hacer ese seguimiento. Por ejemplo, que Tarí marcara el otro día, después del verano que ha pasado, ¿no? Que a nivel personal pues no ha pasado un buen verano, y él tiene ganas, ¿no? de volver a ser el Tarí que fue, por poner ejemplo. Pedro Torres, que debuta en tercera división, porque tiene muchas ganas también. Entonces, cada uno tiene su opinión, y nosotros tenemos que centrarnos en el trabajo que tenemos. Yo tengo que sacar rendimiento a la plantilla que tenemos la mejor plantilla posible, con esos futbolistas sacarles el mayor rendimiento. Esta temporada aumentamos todos el nivel de exigencia, sin más, y en cuanto a los jugadores jóvenes, que entrenen todos los días en dinámica de primer equipo como están haciendo, y que se muestren en el filial como lo están haciendo, y a partir de ahí los que sean los 11 mejores jugarán, los 7 mejores irán convocados a partir de los criterios que siempre utilizamos. Todo esto en realidad llegaba, y hay que poner en contexto, a colación del fichaje de Teo, central sub-23, y si Planagumá lo veía necesario o no. Y él hablaba de que había jerarquías, que él, desde que empezó la temporada, se dedica a entrenar lo que le traen, que para tomar esas decisiones hay un director deportivo, hay
una gente que tiene que poner la pasta y que a él lo que le pongan le tiene que sacar el mayor rendimiento. Pero también habla de la cantera y de lo contento que está con los chicos del filial. Y claro, las interpretaciones vuelan, interpretaciones in the air, como diría la canción. Hombre, abre la puerta a muchas interpretaciones, las interpretaciones son eso, interpretaciones, y por tanto a veces tienen un sentido, tienen otro, ¿no? Muchas veces el que interpreta... Pero tú eres un tío analítico y sé que me vas a dar una gran explicación. Hombre, a ver, lo que está diciendo ni más ni menos es que el que ficha es el Hércules, no ficha el entrenador, ficha el director deportivo. De hecho, el director deportivo, Javier García Portillo, lo ha dicho muchas veces, el que ficho soy yo. Es decir, yo ficho. Felipe Alfonso lo conozco de la temporada pasada y puedo venir, por ejemplo, en el mercado de invierno pasado, ¿no? Lo conocía a Plana Goma, claro. Pero también lo conocía el director deportivo, el que fichaba o el que hubiera decidido en aquel momento incorporarlo y haberle dado competencia a Juanjo Nieto o abrirle la puerta a Juanjo Nieto, pues era el director deportivo. El que ficha es el Hércules. ¿Al entrenador se le escucha? Sí, se le escucha, pero que toma decisiones es el club. Y si el club entiende que el fichaje de este chaval de sub-23, bueno, pues puede ser interesante para el futuro, pues el entrenador no le queda otra que cumplir, que hacer su trabajo, y su trabajo es el de entrenar al equipo y que obtengan los mejores resultados. Y buscando lo mejor para el equipo, entiendo que está también el contar con la gente del filial, con la gente de la cantera. Tenemos una buena cantera, por lo menos tradicionalmente el Hércules, pese a los millones de problemas que arrastra, entre otras cosas la falta de terreno de juego, entrenamiento y de condiciones adecuadas para el desarrollo de futbolistas. De hecho, el sábado juega Hércules B Crevillente en Campello. No tienes excusa para no ir a verlo, ¿eh? No. Sigue. Me la has colgado. Ya hemos metido ahí la cuña del partido del sábado. Hemos metido la cuña del sábado, pero el sábado precisamente iba a descansar. Hoy es el hecho, mañana. Bueno, a lo que voy, él está contento con el rendimiento. También está ahora el tema, pues, y supongo que saldrá, pues, jugará Álvaro Pérez, jugará Víctor Olmedo por el lesionado Felipe Alfonso. Ha dicho que 50-50. Si no juega al final, que no está descartado, claro. Ha dicho que no va a estar. Pero eso vamos, es decir, ¿por qué echa mano de un lateral derecho en lugar de jugar con el recambio natural, que es de un central derecho, en lugar de echar mano del recambio natural, que es el lateral derecho? Bueno, él ya lo explicó en el par porque lo había hecho, pensando en el jugador y las jugadas a balón parado y demás. Este sábado, este domingo, pues puede ser la misma decisión, pues no lo sé, pero vamos, en cualquier caso, lo importante, o lo que yo extraigo o infiero de ese mensaje primero, es eso, es que yo me dedico a entrenar, no a fichar, y si el club entiende que tiene que venir este chico, Teo, pues bien, pues ha venido y ya está. ¿No creía Plana Goma que necesitara un central sub-23? Pues yo creo que no lo creía, él no lo necesitaba, a lo mejor necesitaba otro tipo de futbolista, pero ahora lo que ya sabemos es que no va a venir, porque entre otras cosas el director deportivo no está aquí, con lo cual no creo que vaya a fichar, ¿no? Lo cual ficha desde Ibiza, pero no lo sé. Luego hablamos de eso. Javi Rubio, antes de que se inicien los fuegos artificiales. No, a ver, yo creo que lo de las jerarquías es casi igual de antiguo que el meter gol en el fútbol, ¿no? Porque toda la vida los equipos, los veteranos quizá han tenido más peso, ¿no? Entonces yo creo que eso, dentro de lo que es la plantilla, es normal. Dentro del club, al final, me parece también lógico que el entrenador esté en lo suyo, porque al final si también los equipos que tienen un entrenador, manager, director deportivo, funcionan en Inglaterra y a veces tampoco. Entonces yo creo que lo normal, ¿no?, es que tampoco el entrenador diga quiero a este jugador, ¿no?, que pida un perfil de jugador y la dirección deportiva, el club, pues haga lo posible por buscarle ese perfil, ¿no?, y con la opinión del entrenador pues le traigan a lo que quieran y al final vas un poco de la mano. Y luego yo creo que lo que estamos hablando, ¿no?, de quién va a sustituir a Felipe, si era Álvaro Pérez o Víctor Olmedo, no sé si el mensaje de las jerarquías también va un poquito por ahí, ¿no?, porque al final Álvaro Pérez el año pasado, cuando lo puso de lateral, creo que fue en Lleida, que también jugó y marcó gol. Entonces yo creo que de lateral le rindió bien. Quizá sea la oportunidad para Víctor Olmedo, que ya ha demostrado Plana Goma que confía en él, porque el año pasado en Alcoy, que lo eclipsó el tribote aquel que pareció que se acababa el mundo, pero apostó por Víctor Olmedo cuando podía haber puesto también a Álvaro Pérez y no lo hizo, apostó por Víctor Olmedo y no hizo mal partido aquel día. Entonces, si al final confías en Olmedo y el año pasado entrenaba contigo y le diste también algunos minutos, porque el día de Baleares creo que también jugó y has confiado en él para que el club le renueve y se quede ahí, yo creo que tiene que tener esa oportunidad, ¿no? Al final la jerarquía está muy bien, pero si el chico es bueno, que en categorías inferiores ha demostrado que es bueno, que los buenos salgan a jugar, ¿no? Es un lateral con llegada, un lateral con potencia, quizá tenga esos errores de juventud, de inexperiencia, pero también juega contra un equipo inexperto y que le de juventud. ¿Es el mejor partido por el estilo del Villarreal B para que juegue Víctor Olmedo? Quiero decir, no es un equipo que base toda su capacidad ofensiva en el juego aéreo, en un campo donde es difícil que él pueda sacar lo mejor de sí. Vas a jugar en un Rico Pérez que está bastante bien, por cierto, en cuanto al estado del césped, frente a un rival con el que vas a poder jugar de otra forma. Es la oportunidad perfecta
para un chico como Víctor Olmedo, que además es un tío con buen manejo de balón? De acuerdo con el escenario, con las características del terreno de juego, con el tipo de rival al que te enfrentas y teniendo en cuenta lo que dijo el otro día Lluís Plenagumá respecto de sus razones para echar mano de Álvaro Pérez y no de Víctor Olmedo en la primera parte cuando se lesiona Felipe Alfonso, entiendo que es el momento de Víctor Olmedo. Como aquí nos gusta el salseo, respecto de lo de la renovación, los 2 años más que se hacen a Víctor Olmedo, pues estará el que diga, claro, es que como lo renovó Plenagumá no lo pone, como lo renovó Portillo Plenagumá no lo pone. Lo que te diga, podemos interpretar las interpretaciones, son libres y van en línea con lo que cada uno quiere entender o creer, ya está. Pero vamos, yo creo que es el momento a lo mejor de Víctor Olmedo, de acuerdo con todo lo que he comentado, es decir, el campo, el rival y lo que dijo Plenagumá el otro día. Y que además, también una de las características de Víctor Olmedo es que le pega muy bien al balón, tiene un buen golpe de balón y te puede ayudar también eso, ¿no? Si buscas también llegada, ¿no? Con centros, por un lado con Nani llegando a línea de fondo, con Borja que también tiene un guante. Año yo creo que en ese sentido vamos un poquito mejor. Pero yo creo que es una buena oportunidad también por eso, ¿no? Porque al final será todo para que juegues en el Rico Pérez, que es en Alicante, que es un equipo joven al que te vas a enfrentar, que es igual de inexperto que tú, que es un jugador rápido, que puede cubrir bien esos jugadores del Villarreal B y que tiene buena llegada y buen golpeo. Al final hemos visto también marcando muchos goles de falta con el filial, con el División de Honor, entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para que Víctor Olmedo juegue de titular. Lo que pasa es que en Plenagumá muchas veces no sabemos por dónde tira, ¿no? A veces parece que pueda jugar Víctor Olmedo y luego jugar Álvaro Pérez o al revés, ¿no? Que dices, va a apostar por Álvaro Pérez porque al final es la jerarquía, la experiencia, ya el año pasado jugó ahí y le rindió y luego puede jugar Olmedo. Yo creo que para mí, yo me gustaría ver a Olmedo. ¿Os sorprende, Manteca, la ausencia de Javier Portillo con el mercado todavía? Aquí, cuando las cosas se hacen bien, se dice, y da igual a quién le pese, y cuando algo chirría, también se dice. ¿Te sorprende la ausencia? Porque no se ha presentado a Teo esta semana. El director deportivo no está, no lo hemos visto esta semana en Alicante. Pero no está. A ver, los tiempos que corren, la tecnología sirve para estas cosas también, ¿no? Y a fin de cuentas el contrato no lo va a hacer Javier García Portillo, sino Carlos Parodi, con lo cual, en fin, una incorporación, por ejemplo. Tampoco dependía de Javier García Portillo la rescisión de Juli, era una cuestión más de negociar económicamente, que lo hizo Carlos Parodi, de cuestión de abogados, de firmar y demás con el agente, mejor dicho, con el futbolista acompañado por su agente. Hay que decirte que en esas gestiones, no, claro, si se ha dado por cerrada la plantilla, por adelantado, que es lo que ha pasado, y si ha dicho abiertamente, bueno, pues se ha dicho, se ha sugerido, aunque luego se nos dice, no, somos el Hércules, tenemos que estar vivos en el mercado y tal, lo que es evidente es que el Hércules a día de hoy me extraña mucho que esté vivo. Ofrecimientos seguirán llegando y a Javier García Portillo le calentarán el teléfono, pero Javier García Portillo no está en Alicante, no estuvo el otro día en el Prat, no está hoy en Alicante, quiero decirte, estamos a viernes, nos quedan 72 horas para el cierre del mercado de fichajes. ¿Esto no hubiera sido más fácil hacerlo a partir del día 3? ¿Y hubiera sido más razonable? Yo creo que independientemente de que tengas la plantilla cerrada. Lo digo por estética. Estéticamente creo que no es muy conveniente, pero bueno, en fin, ellos son también, él en cierto modo es parte de la estructura, no ya en el sentido de parte de la estructura como empleado o como directivo, director deportivo, sino también de la estructura de la propiedad. Entonces, bueno, cada uno en su caso hace lo que da gana, pero bueno, está sujeto a esa crítica y yo creo que por lo menos estéticamente no es la mejor decisión o la decisión más estética. Dicho lo cual, como digo, se ha dado por cerrada la plantilla. ¿Qué necesidades tiene la plantilla del Hércules a día de hoy? Pues es que es decir, o tras un 9 goleador que no lo vas a encontrar y no lo tienes. Más que nada porque tendrías que sacar a uno, claro, y no quieres sacar a ninguno. No tienes dinero, porque has tenido todo el verano para hacerlo y no lo has querido hacer, entonces evidentemente recorrido u opciones pocas o ninguna. Pero por estética yo creo que debería. Ojo, que igual que decimos que estéticamente no queda bien, porque no queda bien, también Javier Portillo podrá decir, oye, yo he hecho mis deberes y los he acabado antes que los demás. Me voy al patio mientras los demás los acaban. Digo yo. Sí, al final cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo creo que es eso, ¿no? Que dices, puedes aguantar, ¿no?, hasta el 2, pero si la plantilla está cerrada en realidad, como mucho puedes hacer ese cambio de cromos de Jona por otro delantero, pero si has tenido todo el verano desde el inicio de pretemporada que el entrenador lo quería fuera y no se ha dado esa situación, no creo que en 3 días... Y que sabemos que Portillo no va a sacar a Jona del equipo. Y la opción que puedas incorporar es, a no ser que se te ponga un jugador sub-23 que marque unas diferencias que sea una locura en segunda vez. Esta semana se ha hablado de que la Andorra de Teruel había hecho una oferta y se había desestimado. El de Teruel no tiene ningún problema en poner sobre la mesa 250.000 euros por Carlos. El de Teruel no, el otro, el de Piqué. El de Gerard Piqué, Andorra la Bella. Si te pones 250.000 euros encima de la mesa, yo creo que estos señores lo aceptan. Estos señores, el señor Ramírez, el señor Juan Carlos, Enrique Ortiz. Pues tienes que buscar a alguien. Va a ser más difícil el de Ibiza, las cosas como son. Y el mercado está abierto. Yo el año pasado, en el mercado de invierno, en el Elche vivimos la salida del jugador franquicia de Soricaba
el último día no, es que depositaron el dinero en la cláusula a 6 horas de cerrarse el mercado de fichajes y gracias a eso, a que se produjo de esa manera, pues tuvo un plazo adicional de 2 semanas el Elche para firmar. Es que te puedes encontrar en la misma situación, pero claro, no es lo mismo intentar firmar fuera de mercado que con el mercado, con la ventana cerrada, que con lo que... Fuera de mercado al final te tienes que conformar con jugadores que estén en el paro o jugadores que hayan caído ya te estoy viendo la cara y sé por dónde van. Yo iba a decir una maldad, por cierto. Un saludo de aquí a Juli. Juli ahora mismo está en paro. Quiero decirte que podrías encontrarte con que tendrías que repescar a Juli. Es una forma. Lo que pasa es que sabes que Juli va a tener equipo antes de que se cierre el mercado. Lo lógico es que se incorpore a un equipo de segunda división B de aquí al lunes. Y además Juli no anda muy contento con el entrenador precisamente, con lo cual igual a Portillo le encantaría a lo mejor incorporarlo, pero yo creo que él no iba a querer volver al Hércules. Me viene bien que habléis de Juli porque ya se ha hecho oficial que separa su camino del Hércules y a Juli no se le puede reprochar nada en el aspecto profesional, de trabajo, de dedicación en este club. Al final es una cuestión futbolística, su entrenador quiere otro tipo de futbolista. Obviamente cuando Planagumá llegó a este club ya tenía a Juli para 2 años, con uno ha entendido que no es el tipo de jugador que necesita para llevar a cabo el fútbol que él quiere hacer, sobre todo por las bandas y teniendo lo que tiene por detrás de los delanteros, y al final pues estas cosas pasan. Juli desvinculado, no es una situación en la que yo creo que haya que buscar culpables, simplemente son 2 personas que lo ven de una forma diferente y al final un tipo súper profesional, súper honrado, que ha trabajado todo lo que se le ha pedido, pues se tiene que buscar la vida fuera de Alicante. No sé si tenéis otra forma de verlo. Es una situación nueva para él, ha pasado por muchos equipos y tiene oportunidad de seguir. Lo que pasa es que no es lo mismo continuar en un club, en otro club de segunda división, no sé, no voy a dar nombres, pero vamos, que hacerlo en él, pues teniendo un año más de contrato. Yo creo que eso a él le tiene que doler y además ha sido importante la segunda mitad de la vuelta del curso pasado, que parecía que iba a jugar poco, tuvo más oportunidades, más minutos y rindió. Entonces yo creo que eso pues te tiene que tocar. La salida de Julio, que pone de manifiesto, es una contradicción importante respecto a lo que ha hecho Lluís Planagumá y lo que defiende Javier García Portillo, de esto de las áreas, de las jerarquías, de mi departamento es este, mi departamento es el otro. ¿Por qué? Porque Javier García Portillo insiste mucho en que, hombre, él a lo mejor sí que se hubiera quedado con Juli, pero que él, si hubiera tenido liquidez, probablemente hubiera prescindido abiertamente de él también, pero bueno, como hay que arrancar el consentimiento de los jefes de que se gasten un poquito más para prescindir de un futbolista, y eso les duele más sin duda, pues bueno, por ahí, por ese camino yo creo que él a lo mejor prefería haber aguantado un poquito con Juli. Claro, tienes a Juli que no lo quiere el entrenador, que a lo mejor el director deportivo no está tan por la labor de que salga, y sin embargo sale. Sin embargo tienes a Jona, que el entrenador tampoco lo quiere, y en este caso el director deportivo tampoco está tan por la labor de que salga precisamente y sigue. Ahí hay una contradicción porque es cierto que quiere el equilibrio. Claro, entonces, bueno, pues a lo mejor lo que hay es que no se puede decir que no se atienden también las instrucciones del entrenador. Por repito, el Hércules, las altas y las bajas las da el Hércules, no las da el entrenador. Con todo el afecto del mundo que nos despedimos de Juli. A día de hoy, ¿qué le hace más falta al Hércules? ¿Borja o Juli? Yo creo que Borja a día de hoy, Borja es un futbolista de segunda división para arriba, de equipos de mitad de tabla de segunda división. Es que podría estar jugando perfectamente en segunda división con el Elche. De hecho, este fin de semana, vamos, si estuviera Borja ahora mismo en el Elche con las paperas que tiene Fidel Chávez, yo creo, después del primer partido de Liga que hizo Josan, yo creo que jugaba hoy, fíjate, jugaba el Elche jugaba en Zaragoza, hubiera jugado de titular. De verdad lo digo, un tío que puede jugar en segunda división en la Romareda, ¿cómo no va a poder, de titular, cómo no va a poder jugar en el Hércules de titular? Juli ha sido un grandísimo futbolista, es un grandísimo futbolista, pero con una trayectoria magnífica. Pero bueno, ya está en la etapa final de la carrera y el caso de Borja está en plena progresión, en pleno crecimiento. Lo destacaba el director deportivo cuando vino. Bueno, es que no es el Borja que se fue cuando estaba aquí, cuando se marchó. Este es otro Borja, viene mucho más. Y él lo decía también, era más alocado, ahora sigo siendo igual de atrevido, pero con la cabeza. Sí, yo creo que el fútbol pasa, ¿no? Y los momentos de Juli, pues los mejores momentos de Juli pasaron y creo que aquí ha rendido a un muy buen nivel y vino con un cartel de titular indiscutible. La primera temporada prácticamente fue así, salvo algún momento que creo que tuvo alguna lesión y demás, y el año pasado perdió protagonismo, pero aún así su comportamiento fue intachable y bueno, hasta el último día que se ha cerrado su rescisión ha estado entrenando, ¿no? Que ha sido un jugador muy profesional y que yo creo que al final son de esas decisiones como la de Chechu, ¿no? Que al final duelen, yo creo que tanto al club como a la afición le duelen ver un jugador como Chechu, como Juli, que salen
porque al final son jugadores, con lo que ha habido aquí en Alicante, ver jugadores así entregados y de profesionales y que lo han dado todo por el club, pues al final te duele eso, pero claro, al final la época va pasando, ¿no? Y al final viene Borja, que es un jugador pues más joven, al final también es un activo pues, del club, ¿no? Porque es un jugador con progresión, con proyección, joven, también de la casa, que te va a dar mucho, que verticalidad, velocidad, balón parado. Yo creo que el movimiento es normal, ¿no? El año pasado esa línea de media punta no funcionó y la han cambiado entera prácticamente, salvo Jesús Alfaro, que llegó y se quedó porque dio un buen nivel al final de temporada. Esa línea de 3/4 de campo se ha cambiado por completo. Hay una maldad, perdón, Aitor. Si es una maldad, tienes todo el tiempo del mundo. Dice que ha tardado tanto en salir Julio porque a lo mejor estaba esperando que saliera Plana Goma antes, ¿no? Bueno, no es el caso, ¿no? Es una negociación larga y complicada, y además incluso hasta para firmar ha costado, porque ya era un acuerdo el miércoles y hasta que se ha firmado han pasado 72 horas. Hay que agradecerle a Juli todo lo que ha hecho por el Hércules. Por cierto, vamos con el último protagonista, Miguel Álvarez, el entrenador del Villarreal B, que también ha hablado esta mañana. Como siempre, nosotros seguro que haremos un muy buen partido, pequeños detalles. Ya el año pasado hicimos ahí un partido impresionante, pero al final, como son equipos que tienen tanta experiencia y en un campo de ese calibre, pues al final, si cometes errores, pues es un equipo que se aprovecha de ello, ¿no? Yo creo que nosotros, como siempre, vamos a dar la talla en ese escenario, porque los chicos se manifiestan su calidad y su talento ahí. Y sí que es verdad que hemos preparado bien para que esos pequeños detalles de las cosas importantes que tiene el Hércules, entre ellos el balón parado, pues que no nos penalice como el año pasado en la segunda vuelta, ¿no? Pero nosotros lo vamos a disputar seguro y estoy convencido que vamos a hacer muy buen partido. A mí me gustaría que pasara como el año pasado. Una de las cosas que le dijimos, el mensaje a los chicos, es que era un escenario espectacular para presentar cada uno su talento, y que todo empezaba porque los chicos vieran que es un campo fenomenal, escenario fenomenal, un equipo delante fenomenal, y que no les pudiera la presión. Y yo, un poco el mensaje va a ser ese, ¿no? De que la gente juegue confiada, que hagan como estamos haciendo y trabajando en los entrenos, que lo están haciendo muy bien. Y al final es fútbol, no es otra cosa, y si hacemos como el año pasado estaremos más cerca de poder ganar. Lo que está claro es que el Villarreal B viene a buscar los 3 puntos porque siempre ha sido valiente, fuese al campo que fuese. Un cierre para despedir esta tertulia cara a cara, casi a 2 bandas que hemos tenido. Veamos un partido tan bonito como esta tertulia, que sea entretenido y sobre todo que termine a favor del Hércules con una victoria que es necesaria. Y que ojalá todo lo que hemos estado hablando de Jonah, que al final estaba dándolo por perdido, lo gafemos, hagamos contra gafe y marque el domingo. No sé yo, porque yo he cometido la imprudencia de decir, porque lo creo de verdad, que era el partido de Jonah, así que espero no haber hecho yo de gafe contrapeso para vosotros. Como Paul Roger. A ver si eso ha cambiado. Y por cierto, un saludo a Paul Roger. Amigos, que gracias por haber estado en la tertulia. Ya sabéis que cuando queráis estáis invitados a pasar por Sport Alacantí. Ojo, porque vosotros os vais, pero nosotros nos quedamos, porque ahora, después de una mínima pausa, va a estar con nosotros Pedro Rivero. Este año vas a estar más atento al básquet. Hay que estar, que el saltito de categoría ya obliga a esa segunda división de baloncesto, hay que estar ahí. Él, si estaba atento cuando el equipo estaba en Nacional, va a estar Javier Rubio, de hecho. Javier Rubio va a estar, vamos, va a ser el que va a estar atento por mí. No, nosotros ya dormimos en el pabellón ya para hacer... No, ya están preparando la previa del partido. De hecho, os hemos dejado 2 asientos ahí detrás de donde están las cámaras para que podáis ver in situ la entrevista que viene enseguida con Pedro Rivero, entrenador de HL Alicante. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Eso es enseguida, no os vayáis. ¿Qué